Bien, buenos días. Se reanuda la audiencia con el deseo de que todos y todas hayan tenido un buen inicio de año, habiendo sido receptadas las conclusiones finales por parte de las distintas partes. Es tiempo entonces de las réplicas, pero previo a ello le voy a solicitar al señor secretario que nos informe sobre los puntos de conexión, que no los veía recién y ahora sí. Señor presidente, se encuentran conectados en forma remota el establecimiento carcelario número 1 Bower. La unidad 34 Campo de Mayo se conectó, pero hicieron saber que el imputado Vergés no quería comparecer al locutorio, así que van a mandar la constancia por mail. Y el encartado Meira se encuentra conectado. Bien, bueno, de todos modos están los representantes del señor Vergés en la sala. Ahora sí, a los fines de la recepción de las réplicas, tienen el uso de la palabra los letrados de la querella. No sé quién hará uso primero de la palabra. Ninguno se va a pronunciar. Bien, bueno, dejamos entonces constancia. Señor fiscal general, si usted lo estima conducente, lo escuchamos. Gracias, señora presidente. Excelentísimo tribunal. La Fiscalía va a hacer uso del derecho a réplica sobre cuestiones nuevas introducidas por las defensas en los alegatos. Me voy a referir primero a las nulidades planteadas, tanto de la requisitoria de elevación a juicio como del alegato de la Fiscalía en algunos puntos específicos que son objeto del ataque defensivo. Se ha solicitado la nulidad parcial del alegato de la Fiscalía porque en los pedidos de pena, de prisión perpetua, se achaca a este Ministerio Público haber tenido la misma severidad sin distinción de la responsabilidad de los mandos que la Fiscalía acusa de haber cometido los delitos. Según la defensa, la Fiscalía no discriminó entre aquellos que tenían una responsabilidad mayor por ser mandos superiores de aquellos que tenían mando intermedio, a quienes la Fiscalía pidió la pena máxima. Respondo a este planteo que el Código Penal es el que no distingue en el homicidio calificado, ya que tiene pena única, prisión perpetua, así que no hay distinción para la mesuración de la pena cuando la ley de fondo establece una pena única. También plantea la defensa la nulidad parcial del alegato, porque la Fiscalía, a la hora de dar pautas de mesuración de la pena en los delitos que tienen pena temporal, tomó la Fiscalía como criterio de mesuración agravante en la individualización de la sanción que los delitos se habían cometido en el marco del terrorismo de Estado y de un aparato organizado de poder. Según la defensa, esto es una causal de nulidad parcial del alegato, introducir este criterio en la mesuración de la pena en los delitos que tienen pena temporal, porque según la defensa, esta circunstancia, el terrorismo de Estado, ya está contemplada en el tipo penal. Yo he pedido las penas en base al Código Penal vigente al momento de los hechos y no he encontrado en el Código Penal que en los tipos penales esté contenido como agravante o como alguna circunstancia relevante del tipo el terrorismo de Estado. Por lo tanto, no es de recibo ese argumento y a punto tal no es de recibo que el homicidio calificado, que tiene como única pena la pena de prisión perpetua, se aplica tanto para el que comete un homicidio calificado con alevosía en una circunstancia de delitos comunes, por ejemplo, el que mata a otro cuando está durmiendo por un problema personal, como a aquel que lo hace con alevosía en el marco de un plan sistemático de terrorismo estatal. El Código Penal en el artículo 80 no discrimina. Se ha planteado también la nulidad parcial del alegato, la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio de la acusación por indeterminación en la descripción de los hechos.
Según la defensa, los hechos que han sido objeto de acusación por la Fiscalía no dicen quién, cómo, dónde y cuándo. Yo repasé todos los hechos y me fijé que todos dicen quién, cómo, dónde y cuándo. ¿Quién? Dicen los acusados a los cuales le pedí la condena. ¿Dónde? Dice que fueron en Córdoba. ¿Cuándo? Dice las fechas. ¿Cómo? Dice las conductas. Matando, torturando, desapareciendo, secuestrando. Es decir, que de una simple lectura de la pieza acusatoria sale que esas circunstancias que la defensa dice no están, sin mayor dificultad se puede observar que lo están. Planteo que por otra parte ya se habían hecho en instrucción en esta causa y ya habían sido rechazadas inclusive en distintas instancias. También las defensas han planteado la extinción de la acción penal por distintos motivos. En cuanto a la prescripción, no voy a profundizar, me voy a remitir a los criterios de la Corte, que ya están consolidados en el tiempo de la imprescriptibilidad de los delitos que han sido juzgados, criterio que comparte el tribunal y criterio que ya ha sido reiteradamente confirmado por la Cámara de Casación. Lo mismo ocurre con leyes dictadas entre los hechos y el juicio que disponían la extinción de la acción penal por distintos motivos, por amnistía, por obediencia debida, etcétera, también han sido consideradas insalvablemente nulas por la jurisprudencia consolidada que está rigiendo, y si el tribunal, que ya sé que no lo va a hacer, pues ya sé el criterio que tiene, supongamos pensara como la defensa que están prescriptos los delitos o que son válidas esas leyes, la sentencia sería arbitraria, porque la Corte Suprema dice que los fallos de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema incurren en la causal o en la tacha de arbitrariedad. Es decir, que tampoco veo ninguna posibilidad de éxito a ese planteo y por lo tanto no me voy a explayar más. También la defensa planteó la insubsistencia de la acción penal por violación a la duración razonable del proceso. Concretamente, se dijo que este juicio tardó más de 10 años en realizarse, aun cuando no estaban bajo prisión preventiva los acusados, pero que tardó más de 10 años este proceso, y que además la circunstancia de separar los juicios vinculados a la temática que se ha juzgado también genera una situación de indefinición y de prolongación en el tiempo de los acusados, que ven de esta manera que no se pone fin con una decisión jurisdiccional a su situación. Bueno, primero, los tribunales que han fijado pretorianamente el principio de duración razonable, que han fijado la teoría de la insubsistencia de la acción penal cuando se viola la duración razonable del proceso, dicen que se tienen que dar una serie de requisitos para esto. Y los dos primeros requisitos es tener en cuenta la gravedad del delito y la complejidad de la causa. Bueno, no voy a decir más nada de la gravedad de los delitos y de la complejidad de este tipo de procesos. Es decir, que no podría haber aplicación de la insubsistencia de la acción penal por violación a la duración razonable del proceso. En cuanto a la separación de los juicios, bueno, ya he respondido en otros procesos que si se tiene en cuenta que lo que se ha juzgado en este proceso es parte de un fenómeno que formó parte de la historia trágica del país, en el cual hubo miles de víctimas, miles de participaciones, de complicidades, destrucción de pruebas, leyes que impidieron la persecución y el juzgamiento y represión de los delitos, y un montón de factores más, sería materialmente imposible en el caso de crímenes masivos hacer todo el juzgamiento y establecimiento de la verdad en un juicio único, porque es inabarcable. Por eso en otros casos en los que ha habido episodios de crímenes contra la humanidad, pasan los años y se siguen haciendo juicios, como hasta el día de hoy o hasta hace poco ocurrió en Italia, en Alemania, con los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Sería materialmente imposible llevar a la práctica, por las razones que dije, la postulación de la defensa de que todo se haga rápido en un juicio. La complejidad del problema lo
lo impide, y hay una regla, antigua regla en el derecho, que es que a nadie se le puede exigir lo imposible. Por lo tanto, no es de recibo el planteo. También se ha planteado la posibilidad de que se extinga la acción penal por aplicación de un principio de oportunidad. Básicamente el planteo de la defensa es, si hay acusados que ya tienen una o más penas firmes de prisión perpetua, ¿para qué seguir juzgándolo, sometiéndolo a estar en el banquillo si el resultado va a ser el mismo? Nunca van a tener un resultado peor porque ya tienen la pena máxima y tienen ya una edad, son personas mayores. Entonces que no tendría sentido seguir sometiéndolo a proceso. Bueno, a ver, desde un punto de vista práctico, pragmático, sí, parecería ser que no tiene sentido. De hecho, hay países que son, como Estados Unidos, que los fiscales tienen mayor discrecionalidad a la hora de disponer la acción penal y hacen esto cuando hay una persona a la cual se le atribuyen más de uno o muchos crímenes. Hay fiscales norteamericanos que dicen, bueno, si con este crimen, probando voy a lograr la pena de muerte, no me interesa perseguirlo por los 20 delitos más que tiene. Está bien, es una cuestión práctica de otro sistema jurídico. Hay un caso de que una madre había matado a 6 hijos, los había ahogado, y el fiscal dijo, no, voy a perseguirla solamente, la voy a acusar solo por 2 en Estados Unidos. ¿Cómo solo por 2? Sí, por el que era más chiquito, que tiene menos de 6 años, y por otro, o por 2 más, porque ser menor de 6 años en la ley de ese estado y matar a 2 o más personas tiene pena de muerte. Entonces el fiscal no veía el sentido de perseguir a la mujer por el asesinato de sus otros hijos, que estaba fuera de discusión. Bueno, uno puede decir, sí, es práctico, es pragmático. Ahora, estamos hablando de soluciones de otro sistema jurídico, que no son el nuestro, y que en el principio de disponibilidad de la acción penal que rige en nuestro sistema jurídico, todas esas son soluciones que no están receptadas. Un fiscal jamás podría disponer la acción penal por ese motivo. Es más, en los criterios de oportunidad que regulan los códigos procesales autorizados por el Código Penal argentino, que permiten a los fiscales en ciertos casos disponer la acción penal por la expectativa de pena, que sería el caso, todos tienen excepciones que en ningún caso podrían aplicarse a estos procesos. Por la entidad de la pena, por el compromiso asumido por el Estado argentino en la represión de los delitos, los derechos de las víctimas, por la participación de funcionarios públicos en los hechos, en ejercicio de la función. Es decir, que es un planteo que en nuestro sistema legal no tiene asidero. Justamente, me vino en enero vi una serie interesante, porque hay un diálogo que tiene que ver con este planteo, una serie documental en Netflix sobre un asesino serial que había en Inglaterra, en Yorkshire, el Destripador de Yorkshire. No es el famoso Jack el Destripador, uno más moderno, que básicamente hacía lo mismo que el antiguo Jack el Destripador del siglo XIX. Atacaba a mujeres a la noche, al principio prostitutas, ya después mujeres que no estaban en esa actividad, las golpeaba salvajemente, las abusaba y después las mataba a golpes. Bueno, tenía en vilo a la sociedad, había una ineficiencia para descubrirlo, lo que suele suceder en estos casos. Bueno, resulta que finalmente descubren quién era. Era un buen vecino, un buen padre, un buen compañero de trabajo, nadie se imaginó que podía ser él. Descubren y, bueno, había matado a casi todas sus víctimas y lo acusan de 13 hechos. Después, cuando está él sometido a interrogatorio por la policía en el proceso, confiesa 2 hechos más que había cometido, que eran de víctimas que habían sobrevivido, que las había golpeado salvajemente, habían quedado inconscientes y habían sobrevivido. Entonces el policía que estaba a cargo de la investigación, es documental, no es una película actuada, hablan los personajes reales. Entonces habla una de las víctimas de estos hechos descubiertos por la confesión de él, pero que ya no habían sido parte de la acusación. Entonces va el policía a cargo de la investigación y le informa a la víctima, muchos años después. Dice,
Bueno, hemos descubierto que usted es otro de los casos del destripador. Y se produce este diálogo. Le dice el policía a la víctima: confesó 2 ataques más, el de usted es el principal. Entonces le responde la víctima: ¿lo procesarán por mi ataque? Le responde el policía: no tiene sentido que lo acusen por su ataque, porque ya va a ser condenado por los otros 13 hechos, que incluían homicidio, es decir, que eran más graves que el de él. Le responde la víctima: bueno, ¿qué hay de mí? ¿Dónde está mi justicia? Quiero que lo procesen por algo que sin duda me hizo. El policía no dice nada y la víctima agrega el que le hace el reportaje después sobre este diálogo: me revivió toda la ira. No me di cuenta lo enojada que estaba hasta que llegó ese día la policía. Es decir, a la víctima decirle que habían descubierto y que se sabía quién era el autor, pero decirle que no le iban a hacer nada porque estaba acusado de hechos peores, le hizo un tremendo daño. Y esto tiene que ver con lo que se planteó en este juicio cuando, ya ofrecida la prueba en el debate, muere uno de los acusados, que es González Navarro, que estaba imputado como único acusado en algunos hechos de esta causa, que se planteó, bueno, si ha muerto el único acusado, la causa está en condición de entrada a debate, ha muerto el único acusado de hechos que se iban a juzgar en este juicio, ¿vale la pena citar a los testigos que ya estaban ofrecidos para que declaren? Bueno, planteo que sí, que daba lugar a tener que resolverlo, y que yo ya dije en la audiencia, en el alegato, que con muy buen criterio el tribunal decidió que si ya había una acusación, que ya había abierto el juicio, ya se había ofrecido la prueba, ya estaba y admitido la prueba, y ya estaba la audiencia en condición de entrada a debate, si se quería dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial de las víctimas, que parte de ese derecho es de ser escuchada por un tribunal imparcial y que se establezca la verdad acerca de lo sucedido con la víctima y sus familiares, en ese estadio del proceso era razonable que se diligenciara la prueba que ya estaba admitida. Y el tribunal lo hizo, y ese derecho a la tutela judicial efectiva, en palabra de las víctimas que declararon en este juicio, de varias víctimas, fue expresado, sin ninguna terminología jurídica, como un agradecimiento al tribunal, porque después de 40 años habían sido finalmente escuchadas. Algunas víctimas dijeron que fue reparador el hecho. Es decir que en ciertos tipos de delitos, aunque puede ser antipráctico, antipragmático, no seguir haciendo juicio a quien tiene ya una prisión perpetua, no solo que no está receptado por nuestro sistema jurídico, sino que afectaría el derecho a las víctimas que acabo de referir. Bueno, también se ha introducido el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, porque no serviría para la finalidad de resocialización y porque por la edad avanzada de los acusados significaría morir en prisión o en prisión domiciliaria. Bueno, este planteo ya ha sido respondido, fue respondido por el Tribunal Oral número 1 con otra integración en el primer juicio de lesa humanidad que celebró en el año 2008. Fue confirmado por casación, fue confirmado por la Corte el rechazo a este planteo. Básicamente la respuesta fue que la pena tiene como finalidad esencial, según dice la terminología de los tratados incorporados a la Constitución, la resocialización. Es cierto, pero que sea la finalidad esencial no significa que sea la única. El tribunal respondió con un desarrollo doctrinario importante en aquella sentencia, que la finalidad de resocialización se debería cumplir mediante la ejecución de la pena. Por eso es la finalidad de la ley de ejecución penal. Pero que eso no impide que, por ejemplo, el legislador
fije penas en abstracto con finalidad de prevención general. Y en todos los delitos que se considera que afectan bienes jurídicos a las personas, y con más razón, los que son más graves, la necesidad de prevención general aumenta. Por lo tanto, entiendo que, por este motivo, cabe rechazar el planteo de que se afecta la finalidad de resocialización, porque no es la única de la pena, la única finalidad de la pena. En cuanto a la pena perpetua en sí, por su extensión, bueno, la Corte Suprema solamente la ha considerado inconstitucional en situaciones que no se dan en este caso, que es el caso Maldonado, del 2005. La reclusión perpetua, por el hecho de que la reclusión de hecho no existe más. El caso Méndez, por ejemplo, o Gramajo. La Cámara de Casación, por ejemplo, en la causa Álvarez-Albarracín del 2014, la Sala 1, consideró que podía ser inconstitucional aquella pena en la cual el condenado se estima que por la duración y la edad va a morir en prisión. Pero dijo que esto era para las penas temporales, no para la perpetua. Las penas temporales, bueno, cuando hay un concurso de delitos. El mismo fallo recuerda que la finalidad de la pena no es únicamente la resocialización, sino también la prevención general, es decir, la necesidad de castigar para enviar un mensaje disuasorio que evite a las personas incurrir en el delito. Bueno, y después hay varios fallos de la Cámara de Casación que han considerado que para el homicidio calificado la pena de prisión perpetua es constitucional porque es proporcionada a la gravedad del máximo crimen que prevé nuestra legislación. En el 2014 la Sala 3 en Antelo, que era una persona imputada de múltiples homicidios, la Sala 1 en Pedraza en el 2016, la Sala 4 Castelli en el 2018. Por lo tanto, solicito que se rechacen todos los planteos que acabo de responder. Nada más. Bien, muchísimas gracias, señor Fiscal General. Dejamos constancia de las manifestaciones formuladas y en función de la réplica formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal, me dirijo a los letrados de la defensa para que ejerzan, en el caso de estimarlo conveniente, su derecho a réplica. Doctora Natalia Bazán, la escuchamos. Gracias, señora presidenta. Buen día a los señores jueces y a las partes. Creo que los planteos introducidos por la defensa al momento del alegato han sido debidamente fundados y en cuanto a lo que acaba de manifestar el señor fiscal, solo voy a contestar dos de ellos que me parece interesante recalcar dos cuestiones. En el resto me voy a remitir a los fundamentos que ya esbocé al momento de alegar, porque creo que los argumentos de la Fiscalía no conmueven los que ya se virtieron en la audiencia anterior. Uno de los planteos que quiero refutar es la cuestión de la imposición de la pena. Él ha dividido el planteo en dos cuestiones a los fines de su exposición, uno respecto de la mensuración y otro respecto de la falta de proporcionalidad de la pena en la aplicación de los acusados según el grado que cada uno de ellos tenía. El fiscal dice que él se somete o se ajusta a lo que dispone el Código Penal en cuanto prevé una pena única por el homicidio, y bueno, que entiendo que en función de la cuestión de la legalidad solicitó esa pena. Ahora, lo que yo quiero agregar es que no solo existe un Código Penal con un catálogo de penas y de delitos, sino también que existen otros principios internacionales que tienen rasgo constitucional y convencional, entre ellos el principio de proporcionalidad y de humanidad, y que esto no ha sido previsto al momento de solicitar la imposición de las penas. Es decir, sintetizando, hay un catálogo, pero también hay principios que están por arriba de la legislación penal. Eso por un lado. El otro planteo que quiero contestar es el de la duración razonable del proceso. Él se ha basado para que el tribunal rechace nuestro planteo de que este proceso que lleva más de 10 años es violatorio de la garantía del plazo razonable, se ha basado en dos criterios rectores que los dijo son la gravedad del delito y la complejidad de la investigación. Como en esta etapa no se pueden reproducir los argumentos, yo quiero
recalcarle a los señores jueces de que 30 hechos no estamos hablando de una causa compleja que insuma la duración de 11 años. Y que la gravedad del delito puede habilitar que se juzguen, que se investiguen los delitos, pero no a costa del sacrificio de otras garantías procesales y constitucionales. Por otro lado, se ha obviado que hay otros dos criterios rectores que no fueron tenidos en cuenta en esta exposición de la Fiscalía, que son el comportamiento de los acusados y la conducta de las autoridades judiciales. Esos dos criterios también están expuestos en muchos fallos que seguramente son los que le dio el fiscal, o por lo menos los más conocidos en la práctica de la litigación, y esos dos criterios no han sido tenidos en cuenta. Los acusados han comparecido en el año 2011 a las primeras indagatorias, siempre se han presentado, no han realizado en este proceso ningún acto de obstaculización de la justicia, en tanto las autoridades, y yo lo expliqué bien en el alegato, sí han obstaculizado el juzgamiento de estos hechos, quedándose una causa que no podían juzgar. Y ustedes saben bien a qué me refiero, a la etapa de instrucción y no a la etapa de este tribunal. Por lo tanto, creo que la mirada es con un solo ojo de lo que se acaba de hacer y no con las cuatro patas de la mesa como debería ser. Así que voy a pedir que se rechacen, me voy a remitir en cuanto a los restantes planteos, principio de oportunidad, inconstitucionalidad de la pena, extinción de la acción penal, la nulidad de las conductas por la indeterminación. Todos esos planteos me voy a remitir a los fundamentos que ya esbocé y voy a solicitar que se tengan en cuenta los que acabo de decir respecto de estas dos réplicas. Eso es todo, señora, y que se rechacen en definitiva los planteos de la Fiscalía. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Bazán. Doctor Belagardi. Adelante. Hola, hola. Sí, buenos días para todos. Simplemente para adherir a lo que acaba de decir la doctora Bazán en cuanto a las consideraciones generales que ha efectuado la Fiscalía, en especial a lo que corresponde a la duración del proceso. Y con respecto al tema de la prisión perpetua, sobre la proporcionalidad y humanidad de la pena, hay algo que es explícito. En el caso de mis asistidos vienen sufriendo privación de libertad desde hace algunos hasta 17 años. La prisión perpetua no significa una prisión a perpetuidad. Debe haber un límite, porque debemos tener a la persona humana como el fin de todas las cosas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de prisión perpetua, porque ya prácticamente es gente de edad, y esto un poco relacionado y abriendo el abanico para lo que pueda llegar a ser alguna morigeración en su pena. Es decir, porque están presos en la cárcel, presos en la casa, algunos, pero están presos. Nos ha tocado estar encerrados ahora un tiempo por todo esto y vemos lo que es estar preso. Y se están muriendo presos. El mes pasado murió Herrera, por ejemplo. Así que, de alguna manera, coincidiendo con lo que planteaba la doctora Bazán y no coincidiendo con la postura de la Fiscalía, era esto simplemente que quería dejar en claro. Gracias, señora presidenta, señores jueces. Bien, doctor Belagardi, dejamos constancia de su adhesión y de las manifestaciones formuladas. Doctor Rodrigo Altamira, ¿algún añadido? Bien. Doctor Cativa Tolosa. Bien. Bueno, y llegados a este punto donde han tenido lugar las réplicas, el tribunal dispone un cuarto intermedio a los fines de la recepción de la última palabra de los imputados y la consiguiente lectura del veredicto para el día 22 de febrero a las 10 horas. Buenos días.